pinche historia. Digo, yo llegué y, pues sí, por la revista y por la exposición de mujeres artistas que tenían aquí en el museo, en 1975, que fue el año de la Conferencia Mundial de la Mujer de la ONU, el año que entra ya se cumplen 50 años, y sacan el número de mujeres artistas, y yo me entero de que estaban Judy Chicago y... Hice el primer coloquio en toda América Latina, según Andrea Junta, documentado en su libro de los feminismos en América Latina. Exacto, hace la... Así que nos interrumpimos fácilmente. Saca este número, hace el encuentro de mujeres del que siempre hablo, porque también fue muy importante para entender que el feminismo en México desde entonces era interseccional. Sí se escucha. Igual puedes... ¿Así se escucha mejor? Y entonces ahí me entero que existían Judy Chicago y Arlene Raven en una entrevista que sale. Me entero que hay un movimiento de arte feminista en Estados Unidos. Yo ya estaba empezando y me metí corriendo a la oficina de Carla por venir a mi casa y le dije, me tienes que dar la dirección de estas mujeres. Me la dio, me dio todos los datos y de ahí me fui yo a Estados Unidos, conocí a las mujeres estas, regresé, estuve aquí 2 años y después me fui a hacer la maestría y a estudiar allá. Entonces, eternamente agradecida, porque además ni siquiera me hiciste carotas para pasarme los datos. Me los pasaste amablemente. Nada, yo soy una persona que contribuyo a la carrera de quien se presente. Si tienen ganas de hacer esto o aquello, lo tercero, yo estoy dispuesta a entrarle. Y sobre todo en esa época con mis compañeras de edad, ¿no? Pero hoy día lo hago con gente muy joven que me va y viene, y que la tesis, que la maestría, que el doctorado, que no sé qué, no sé cuántas, y van hasta Cuernavaca a consultarme. O sea, es una cosa que hay que hacer, ¿no? Prestar la información que uno ha acumulado y que puede ser de beneficio para todas las demás personas. Pero volviendo a lo de la revista y las exposiciones que tienen ahora en pie, no las he visto, pero me mandaron fotos de la tapa del número 1 de Artes Visuales con el logo de Vicente Rojo, que es una tapa en rojo anaranjado, y el logo está un poco como inspirado por toda la gráfica de la Olimpiada en esa época, y al lado aparece una ficha en la que se anuncia que es la primera revista de artes visuales, primer ejemplar, y que aparte está una cinta grabada de una diatriba que se lanza Siqueiros a dar cuando se inauguró el museo en 64. Yo dije, ¿qué tiene que ver Siqueiros 64 con la revista 73? Yo no sé, ¿es un error museográfico de ustedes o un error de entender la historia o cómo es? Ya me toca ser el entrevistado, pero bueno, ya puedes estar tranquila porque Siqueiros ya se cayó en esa exposición, ya no está Siqueiros en esa exposición activo. Más bien, esa exposición tiene que ver con las pugnas que sucedieron en este museo y con estas luchas de poder, luchas ideológicas que al abrir este museo se vieron visibles por la disputa del espacio, ¿no? Y una de esas pues tenía que ver con Siqueiros y los artistas que estaban abriendo el campo para alejarse de lo que se ha llamado la Escuela Mexicana de Pintura, y coincidió con que ese espacio era el único que quedaba para poner la bocina. Otra vez relegados al closet, ¿no? Pues no, porque en realidad son las... Estoy bromeando. Bueno, aquí nadie quiere meterse o estar en el closet de aquí. Supongo que de allá todos toman sus propias decisiones. Pero bueno,
volviendo a tu mención de las protestas y toda la política que había en esos momentos cuando se inauguró el museo, en 64, la Olimpiada que iba a venir, Ramírez Vázquez, Echeverría, etcétera, etcétera. He de decir que era claro que en ese momento era importante que el museo abriera la puerta a las nuevas generaciones, que por cierto Fernando Gamboa ni sabía quiénes eran. Yo me lo topé, por eso me dio el trabajo. Me lo topé en casa de una reunión que hubo en casa de Cardoso y Aragón en Coyoacán, que él estaba todavía con su exposición de imagen de México y viajaba por todo el mundo y tenía el mismo guión desde hace 20 años, que era de lo prehispánico a lo virreinal, el arte popular y después los modernos mexicanos, que obviamente eran los que ya con Sabines Rivera, Siqueiros, Orozco y Tamayo finalmente, que también duró un rato en que no sé, ni siquiera se tomaba en cuenta Tamayo. Imagínate. Hoy en día eso no se entiende, ¿no? Bueno, entonces me lo topé en esa cena y en una de esas cuando ya los señores después se levanta todo el mundo y los señores se van a una habitación a tomar un coñac o lo que sea, un licor, y nosotras nos quedábamos en otro salón, imagínate. Entonces me dice que no la conozco a usted, y sí la había yo conocido en el Pabellón de México en 58 de Bruselas, pero eso fue porque íbamos a ir a México. Mi mamá insistió que íbamos a conocer a México en el pabellón, que obviamente es una olfateada, pero no lo conoces, ¿no? Y bueno, entonces yo me quedé ahí y dije, bueno, yo soy una chica joven, moderna, europea, ¿qué voy a hacer en ese país? Hay pura tragedia. El pabellón era una cosa de ensangrentados y de mártires y de cosas espantosas, inclusive la obra de los muralistas. No entendía nada. Entonces yo con mi educación, pues, la idea mesopotámica, exquisita, yo estaba ante esa cosa y dije, ¿qué? ¿A qué voy a entrar? Entonces mi mamá dijo, bueno, yo ya voy al pabellón de Francia, ¿te vienes? Dije, no, ahí hay un auditorio con películas, a ver si hay algo más actual. Y me siento en el auditorio, era el puro cine de oro mexicano donde raptaban a las mujeres, chicharrones, mariachis y violación, bueno, una cosa tremenda. Yo dije, pero ¿qué es esto? Entonces dije, bueno, voy a la recepción a ver si me puede ilustrar, a lo mejor tienen otra documentación, una universidad. Y me dice la chica, pues lástima, pero yo soy holandesa, no sé nada de música. Pero ya acaba de llegar anoche el maestro Gamboa, que es el comisario del pabellón, a ver si la puede recibir. Y me recibió y me dijo, bueno, su pregunta es legítima, voy a darle una visita guiada. Fui a dar una visita guiada con su mal inglés, un poco de francés, nos entendimos. Igual yo seguía con la misma impresión, ¿no? Y entonces terminamos eso y llegamos a la plaza central donde se veía todo el mundo, y había una escultura preciosa, como de unos 10 metros, una lápida, como si fuera una lengua, toda pulida de piedra basáltica, como 10 metros, y abajo había, en el fondo, había puras conchas y piedritas y cosas que venían de todos los laterales de la ciudad de México. Le dije, bueno, ya que me pregunta si entendí algo, le dije, lo único moderno que yo veo aquí es esto. Entonces dice, además escurría un líquido a los dos lados de la escultura. Y dije, ¿y por qué? Dice, bueno, porque esto es nuestro futuro, el petróleo. Ahí va a venir la modernidad de México con el petróleo. Dije, ¿y no tenían petróleo antes?
Entonces, sí, bueno que finalmente lo van a utilizar para modernizar. Y además me dice, hay una gran universidad que se acaba de inaugurar en 57, la UNAM. O sea que usted va a estar muy acompañada de gente de su generación. Hay de todo tipo de actividades para personas como usted. Bueno, me dio su tarjeta, me olvidé porque pues era un señor 40 años más que yo, y yo era una chamaca. Íbamos a México, yo tenía 17 años y llegué aquí a los 17 años y volví a encontrar a Fernando Gamboa allí en esa reunión. Entonces le dije, no, bueno, usted es el que no ha ido informándose de lo que está pasando. Desde que yo sé, está llevando la misma exposición de siempre. Y entonces lo invité a mi casa a una cena en donde invité a los de nueva presencia, que todos los de la UNAM los han eliminado de la historia del arte mexicano contemporáneo, y los de la ruptura, que no se llamaban ruptura y que además no rompieron con nada. Entonces, pero pues era lo que estaba pasando y había que tratar el tema, ¿no? Y entonces eso fue aquí al Museo de Arte Moderno, finalmente. Tengo una duda. ¿Alguna vez hice una estadística de en qué época, según qué director o directora, había habido más mujeres artistas? Y en la época en la que hubo más mujeres artistas con exposiciones individuales, muy para mi sorpresa, es durante el tiempo de Gamboa. Sí. ¿Por qué? ¿Eras tú? Eres tú, Gamboa. No soy Gamboa, pero sí le cosquillaba con el tema. Era obvio, ¿no?, que las mujeres necesitaban tener su debida atención y en un contexto profesional, ¿no? Todavía no entiendo por qué no se hizo antes, la verdad. Pero bueno, yo venía, obviamente, venía a Nueva York, yo había participado en los Guerrilla Girls. O sea, yo venía bien fogueada del tema del feminismo. Cuando hice el coloquio, Mónica, era impresionante porque varias de las artistas, cuyo no voy a mencionar, más que en privado luego, se negaron a declararse feministas. Pero se nota en todo lo que van diciendo. Realmente no hay una postura. El arte es universal. Esa creo que fue Esa fue la respuesta. El arte es universal. El arte es universal. Tú dices, pero ¿en dónde? En un universo. Es muy grande el universo. ¿En qué parte del universo están las mujeres? Sí, rarísimo, ¿no? Pero inclusive yo había invitado una psicóloga, una antropóloga y una abogada para tocar el tema desde todos los ángulos, ¿no? Es muy interesante volver a leer el contenido. ¿A ti no te decepcionó? Sí. Sí, no, eso lo entiendo, porque sí era una cosa muy conservadora. Incluso cuando yo regreso, si era arte feminista, no, el arte es universal, todo esto, ¿no? Fíjate que una cosa que yo siempre he agradecido y que me sirvió mucho es que en artes visuales, volviendo, lo siento mucho, no, tú me permitiste escribir un texto sobre traducciones, un diálogo internacional, lo cual es práctica social antes de que hubiera práctica social, y hay otra cosa. Entonces era un lugar donde había legitimación de cosas que ni siquiera que incluso 50 años después algunas críticas todavía consideran charlatanería. Y que intercambiábamos, ¿no? O sea, era un diálogo. Sí, sí. Iba y venía. Por ejemplo, ya llegó Cristeto. Hola, buenas tardes. Algo te iba a contar del diálogo. Ah, sí. Era muy conservador, estaba... Sí, pero estoy pensando en qué aspecto. Pues yo creo que sigue asustando a la gente. Lo que pasa es que ya hay muchos feminismos.
ya son como otras Sí. conversaciones. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos toda una, ya desde hace rato, todo un género de artistas mujeres que provienen de bisexualidad o homosexualidad. Entonces tienen otra visión del feminismo, ¿no? Y hay otras mujeres que trans inclusive, que también deciden ir a marchas y demás. Entonces tenemos mucha variedad, pero yo creo que lo hace más rico. A mí se me hace que sí, Sí. pero sí se me hace que entender lo que sucedía en ese momento, que romper era siquiera hablar de mujeres. Nadie quería. Nadie quería. En la exposición que tuvieron aquí eran puros hombres pintando mujeres. básicamente. Exacto. Retratos de mujeres por hombres, ¿no? Sí. Y es impresionante porque muchas de las mujeres que estuvieron, por ejemplo el caso de Cordelia Urrueta, vaya que había tenido una vida de luchadora, ¿no? Pero ya a la hora de declararse a favor o en contra o qué onda con el feminismo, callada. Muy extraña. Bueno, pues esperemos que con lo que está pasando hoy en día ya se vayan abriendo más y más puertas, ¿no? Y espero que el Museo de Arte Moderno ponga su granito en esa ruta que estamos caminando. El otro día leí algo fascinante que lo voy a compartir aquí dentro del museo. Es que ya en Irán, por ejemplo, donde las mujeres tienen que estar tapadas o más que les ven los ojos, un chiquito del tobillo. Yo tenía un amigo que tenía que trabajar en Yemen, me parece, y me decía que ya era experto en tobillos, porque nunca veía a nadie de las mujeres. Bueno, entonces esta iraní ha decidido desnudarse enfrente a todos los edificios más prominentes del musulmanismo, como se llama, Muslim. Y entonces se dedicó a hacer un performance que su tarea en general, todas las feministas del mundo lo han llamado gestural feminism. O sea, ahora tenemos un feminismo gestual. Qué bonito, ¿no? A mí me parece padrísimo. Se encueran y luego la cárcel y vuelven a salir de la cárcel y se vuelven a encuerar en otro evento. Es padrísimo. He hablado mucho. Bueno, pues muchas gracias. Para hablar, para dar un poco de contexto, Armando, hemos estado hablando sobre aquello que quizá no ha sido tan visible, ¿no? O sea, y de esas cosas que generalmente no habla sobre el museo, ¿no? Entonces hemos estado hablando sobre eso y apareció también el tema de los fantasmas, ¿no? De fantasma, artes visuales para Carla, que ya quiere que ya no le pregunten sobre eso. A Mónica, el fantasma del tendedero, de que está aquí rondándonos. No sé si tú tienes algún fantasma también que aparecer o que quieres que ya se desaparezca. En principio, mil disculpas. Todo Reforma está cerrado y fue un problema tremendo llegar, pero aquí estamos. No, yo lo que iba a hablar, que tiene que ver un poco con lo fantasmal, alargando un poco la palabra, sobre la visibilidad y la invisibilidad a través de mi experiencia en el Museo de Arte Moderno. Tengo aquí una pequeña pieza preparada, no es ningún performance, por supuesto, pero como no es un formato tradicional de conferencia, pues bueno, lo traje aquí en impresiones de fotostática. Bueno, muchos quizás no sepan, Marcela sí sabe, que mi hermano fue Adolfo Patiño, fotógrafo. Él fundó en 1976 el Grupo Fotógrafos Independientes,
Y en aquella primera época del Grupo Fotógrafos Independientes, en el 76, lo que fue una propuesta muy importante fue lo que se llamó exposiciones ambulantes, fotografía en la calle. Y como su nombre lo dice, era exhibir en la calle. Y en aquel primer ciclo de exposiciones de abril de 1976 fue uno de los espacios públicos donde se colgaron las fotografías, fueron precisamente las rejas de aquí del Museo de Arte Moderno. Entonces, a final de eso, y bueno, éramos lectores asiduos a la revista Artes Visuales. Y en ese 76 es cuando en el Salón de la Plástica Mexicana, un lugar bastante hegemónico en aquel momento, aunque ustedes lo duden hoy, pero en aquel momento era un lugar muy, muy importante, fue el ingreso de 10 fotógrafos al Salón de la Plástica Mexicana, que era una validación y una legitimación para la fotografía muy importante, entre ellos Álvarez Bravo, Nacho López, Héctor García, Walter Reuter, Graciela Iturbide, la muy joven Graciela Iturbide, por supuesto, Paulina Revista, etcétera, etcétera. Pero en ese 76 nos regala algo muy permanente, que es la Artes Visuales número 12, dedicada por completo a la fotografía y a la fotografía de México. Entonces, bueno, eso nos puso muy, muy felices a todos los fotógrafos, al gremio fotográfico, y todo el número estaba dedicado a la fotografía. Y por ejemplo, se hizo un recuento hasta ese momento de los fotógrafos actuantes, los fotógrafos incluso muertos. Había un extraordinario y muy había un artículo de una experta que fue a la Biblioteca Nacional. Sandoval. Sí. Es lo que iba a mencionar. Sí, entonces ella fue y sacó todo el archivo de la Biblioteca Nacional y lo complementó con su información en México. Es un larguísimo artículo, pero muy valioso. Sí, es lo que iba a comentar, que eso siente el precedente de la investigación histórica, de Judith Hancock de Sandoval, pero aparte el enérgico editorial de Carl Stelbeck, que lo he comentado muchas veces, hoy a casi 50 de distancia sigue estando muy vigente en la fotografía y se puede extender en otras áreas. Decía, o en su médula, hay más fotografías que fotógrafos. Aunque esto ha mejorado notablemente, pero hoy sigue siendo muy vigente. Y para mí, hoy en la generación siglo XXI, es más vigente todavía que en aquel momento. Entonces, bueno, pasó un poquito el tiempo. Limba hizo salones para los jóvenes artistas y no tan jóvenes, que fue el Salón Nacional de las Artes Plásticas, y fue el Salón Anual de Experimentación. Dirían ustedes, ¿qué cosa es esto? Bueno, es lo que hoy se llamaría primer Salón Anual de Instalaciones. Se abrió el Auditorio Nacional como un recinto alterno de Limba, se adecuó muy bien, y Peyote y la compañía, que era el otro grupo que dirigía Adolfo, es que tuvo una aceptación por el jurado dentro de las 11 propuestas aceptadas. Entonces esta es la propuesta de Peyote y la compañía, que era la instalación arte espectáculo, trago de segunda. Y como eventos paralelos hicimos performance, escritos por Juan José Gurrola y ejecutados por los miembros del grupo Peyote y la compañía. Y aquí es donde entra directamente el Museo de Arte Moderno, ya en territorio muy personal. Me acuerdo muy bien todavía que cuando teníamos este cartel de los performance, que sea 4 performances de Juan José Gurrola para Peyote y la compañía, nos apersonamos, ahora sí, con algo que hacer y que decir, a la Oficina de Artes Visuales. Muy propios, Adolfo Patiño y yo pedimos permiso para entrar con Carl Stelbeck a la oficina de la revista Artes Visuales, que estaba en la planta alta, y entonces conocimos a Carla. Ya la conocíamos, pero en esa ocasión fue así: hola Carla, ¿cómo estás? Y me acuerdo perfectamente las palabras de Carla al momento que le explicamos lo del salón de instalación, que ella ya lo había visto, pero esto de los performance, las palabras fueron: oh, ya México está cambiando, ya los jóvenes hablan de performance en este país. Y a partir de ahí, bueno, ha venido una muy larga relación, una larga amistad. Y ojo, hablando de la visibilidad, que hay que hablar también de lo bueno, la revista Artes Visuales, de ese número, el siguiente número de ese año 79, ya aparecieron los grupos, no tan solo Peyote y la compañía, sino a través del salón de experimentación, del salón de instalaciones, apareció ya en sus páginas, en análisis, en comentarios, las imágenes de los grupos. Entonces, hasta antes no había habido una cabida para los grupos. Seguramente ya hablaron de la calle
¿Cómo se llama? ¿No hablaron? Ah, bueno. Entonces, bueno, y aquí en una pequeña imagen, también de artes visuales, fue un fotoperformance que hicimos en una galería privada que se llamaba El Taller, dirigida por Esperanza Bola, en la colonia Roma. Fue un abril del 79, entonces Carla Stelbeck nos acompañó y fue un parte de las ejecutantes del performance que se llamó Homosexualidad Femenina. Ese performance, así se llamaba la exposición, y aquí está una imagen de ese performance. Y bueno, siguió apareciendo en artes visuales bajo la dirección de Carla Stelbeck la presencia de los grupos. Ojo, habrá que hacer notar algo importante. Si bien la presencia de los grupos era algo palpable, fehaciente, como ustedes lo pueden ver en la revista, no así, bueno, por favor, Silverio, no así en las, ¿cómo se llama? Paredes de la sala, no así en las Oye, mamparas. Armando, ¿esto va a ser una conversación o vas a dar una conferencia? Ya, bueno, ya, termino. Entonces, aquí está. Y bueno, la invisibilización es de que después de ese periodo de Carla y artes visuales, la verdad que hubo muy poca presencia tanto de los grupos como de los miembros de los grupos. Es un salto, obviamente había, pero no con este asunto de objetual, sino el asunto más tradicional. El salto se da, se invisibiliza durante décadas, se invisibiliza de manera general los grupos, todo, hasta que Marisol Argüelles hace Obras son Amores, que aquí está Mónica Mayer en un evento, y después la época reciente, que la estamos viviendo, que es donde ya los grupos y los colectivos, ante todo los autores del siglo XXI, ya tienen su presencia en las paredes y en la sala del Museo de Arte Moderno. Te voy con un recuerdo de Adolfo. El primer recuerdo que yo tengo no es que tú estabas, sino que Adolfo subió a mi oficina y me reclamó a gritos que yo no sabía lo que estaba pasando en la calle. Y tenía un carro grande y le dije, ¿tú tienes coche? Me dijo, sí. Pues a ver, enséñame lo que hay en la calle. Y ya me llevó a ver a los fotógrafos ambulantes. Ese es el recuerdo que yo tengo, no el que tú tienes. Y luego, el otro recuerdo que tengo, Roberto, dame ese folder, es que aparte de la revista, hacía yo muchas otras actividades que provenían de la revista Artes Visuales, pero que no era material para la revista o que eran explorativos. Porque si de eso salía algún número que se podía hacer, como coloquio, entonces se hacía, ¿no? Pero si no, no. Entonces llamé a los grupos, al no grupo, a Peyote, creo que en marzo, no me acuerdo cuáles, y hicimos en la sala que está de este lado arriba, no me acuerdo, por la sala 4 creo, hicimos una reunión, una especie de coloquio de performancistas de los grupos que realmente hacían algo más que nada más una obra, sino colectiva, sino aparte hacían una actividad performance. Y me dijo patinetas, nosotros le decíamos patinetas porque Patiño le patinaban las ideas, ¿no? Tenía una idea y brincaba a otra y a otra, pero también viví eso con él en la época en que vino a Nueva York, que estuvo en mi loft haciendo obra, que ya es otro capítulo. Entonces en esa reunión me dijo Patiño, ¿por qué no participas en lugar de moderar? Entonces escribí 30 y tantas tarjetas con instrucciones de tipo performática y les iba a leer una o dos, porque son 30 y tantos. Y de esto se va a hacer un libro de artista. Lo está trabajando Vanessa López en el MOAC, que es buenísima para esas cosas. ¿Tú has hecho libros con Vanessa? No. Déjame ver cuáles leo. Ese es una. Poder congelar la imagen de una persona en el monitor de la TV y conectarse, haciendo electrónicamente el amor, el mundo inventando sus propias relaciones sociales, andando y sobre el camino.
estar dentro y fuera a la vez. Es una. Después hay una serie sobre la mujer colonizada. Figuras de la mujer y su colonizaje. Es la tarjeta C, o sea que hay A, B, D, A, B, C. Una caminata con todos ustedes o sola. La cámara registrando el suelo y mí o nosotros caminamos por los museos y galerías del DF. Las palabras que surjan en el paseo o el silencio se graban como cinta sonora. La cámara nunca cambia, fijamente registra el suelo. Hacer hoy. En este sentido me parece que algo que generalmente se asume sobre el Museo de Arte Moderno es que su modernidad está muy pasada, ¿no? O sea, desde el principio, como planteaba Carla, ¿no? El arte mexicano en realidad, en ese momento cuando se abre en 1964, hay justo esta disputa de mirar varias formas de hacer modernidad, ¿no? Y en este 60 aniversario, justamente las exposiciones tratan de eso, sobre pensar cuántas modernidades ha habido en este museo, ¿no? Y además también la tensión que hay con lo actual. Ya nos ha contado Carla, Armando y también Mónica sobre esta necesidad de que el Museo de Arte Moderno también se abra a lo que está pasando en la calle y en la actualidad. ¿Ustedes cómo vivieron, o si vivieron problemáticamente, esta idea de introducir lo actual a este espacio museístico? Para mí de entrada me daba mucho gusto porque estaba exponiendo en el museo, casi recién salida de la Escuela de Arte, en el Salón 77-78, cuando hice el primer tendedero, que por cierto se ha presentado el tendedero 4 veces en el museo, en distintas exposiciones, hablando de esas repeticiones, pero era como pues muy sorprendente, muy que te permitía decir, chale, pues a lo mejor sí soy artista, ¿verdad? Porque sí estamos abriendo este espacio por cómo se gestionó, lo gestiona Sebastián, etcétera, etcétera, se hace la exposición, hay instalaciones, hay video, hay todo este tipo de trabajo. Me quedé yo pensando, porque lo veo en otros museos también este problema, que no tienen un buen registro de su arte efímero. Entonces está muy cabrón porque mucho del trabajo reciente, interesante, de los grupos, de distintas cosas, ha sido efímero. Por ejemplo, el museo no tiene documentación del tendedero, el museo no tiene documentación de una pieza que hicimos aquí como Pinto mi raya, que fue la de ruedo de prensa, a la cual invitamos, ya saben. Sí, ya ven que nosotros guardamos todo lo que salía en prensa, todo lo de crítica durante 25 años. Entonces dijimos un día vamos a invitar a los que escriben, que estén en la mesa, y el público que sean artistas y les hagan preguntas. Y entonces fue una mesa muy divertida porque llegaban Andrea Ferreira. Ay, es que tú nunca me has escrito de mi obra. Y le decía a la reportera, es que a mí me mandan a cubrir. Yo no puedo decidir a dónde voy. A Adriana Malvido, que trabajaba en el Reforma, no la dejaron venir, no la dejó el Reforma participar en una mesa porque le dijo que quienes escribían, quienes estaban en el periódico no tenían opinión, iban a registrar, ¿no? Entonces todo eso no está registrado. Y me quería, no me espérame tantito porque si no se me vuela la idea y ya no me regresa, un poco la idea de que pues había que ver en el archivo, porque al museo le guardamos su egoteca, le guardamos todo lo que salía en el museo durante, pues por lo menos hasta cuando estuvo Teresa el Conde, desde que empezamos nosotros, y hay esos archivos y esos materiales para que se puedan consultar, porque tampoco guardaban muy bien lo que escribían de ellos o cómo estaba. Entonces a mí eso me preocupa mucho, porque muchas veces ahora los museos hasta le pagan a los artistas por hacer obra efímera, pero no la documentan. Entonces bueno, ya. Quiero decir que una de las excepciones que documentaba todo lo que pasaba en su museo era Silvia Pandolfi.
tenía todo en video, que claro, hoy día no sé si hubo un incendio, creo, pero era un registro de VHS que debería de haber sido digitalizado hoy día, pero no creo que se hizo, no sé. Es cierto, lo de los archivos es un tema fundamental. Y el museo, pero volviendo a tu pregunta de lo moderno, yo creo que aquí hay un problema muy grave, que dentro de la historia de arte hay un periodo muy específico para la modernidad y no estamos viviendo la modernidad ya. Entonces tendrían ustedes que pedir cambiar el nombre del museo para que puedan incorporar lo que se está haciendo hoy en día, que tampoco es contemporáneo ya. Sería posmodernidad, pero yo en todos los post no creo mucho en los post ni en los neos. Yo creo que estamos en bancarrota en cuanto a la historia del arte, de que hay un movimiento específico, hay gestos, pero son principalmente hechos por personas que ya tienen una carrera hecha, ¿no? La gente nueva es muy poca la que yo veo que realmente lucen. Y quiero brincar a otro tema de las otras actividades colindantes con artes visuales. Una era, y muy importante también, los libros de artista. Y el arte por correo. También estábamos muy dedicados a eso. Y en cuanto a los libros de artista, hice muchas exposiciones que fueron de aquí, desde el museo, a Nueva York o a California. En esas incluí también aquí está presente la hija de Adolfo Riestra, que era un gran artista que murió muy tempraneramente de SIDA, aunque creo que no se dice en público, ¿verdad? Sí, ya sí. En una época no se decía. Bueno, y hacía unos libros de artistas maravillosas. También la artista uruguaya Judith Gutiérrez, que en paz descanse. Yo tengo muchos de esos libros todavía. Se han ido a mi archivo. Está en varias partes. Primero vendí una gran parte a Stanford University, que vinieron de la biblioteca, que es una biblioteca excepcional. Tiene un cuarto donde tienen, por ejemplo, la primera edición de Séneca, que no puedes entrar más que con un traje de esos de SIDA, y hay una señora que te voltea las hojas, no puedes tocar nada de nada. Entonces ahí en 2008 se acercaron a mí a través de Tomás Ibarra Fraustro, una figura muy importante para toda la cuestión bicultural, y los dineros ¿cómo se llama? Pagaba, ¿no? ¿Cómo se llama? Creaba fondos para hacer programas binacionales. Entonces él recomendó que yo tenía muchísimo material, que no solo era mexicano, sino latinoamericano y también de exiliados en Nueva York. Total, que vinieron y me compraron el archivo que tenía hasta entonces, 2008. Pero desde 2008 hasta hoy he acumulado una cantidad de cosas porque he seguido trabajando. Y claro, mi biblioteca es enorme, 60 cajas o algo así, 80 cajas. Entonces vino Isla, Institute for the Study of Latin American Art en Nueva York. Deberías de pensar en ellos para tu archivo. Bueno, tú tienes hijos. Bueno, yo tengo un hijo, pero no mis le hijos interesa. van a quemar el archivo, ya amenazaron y ya está, diseñaron la cajita de cerillos. Hablando de archivos, Armando, mi hijo no le interesa el arte, bueno, sí le gusta y todo eso, pero no es así de reunir cosas, ¿no? A él le gusta la obra de arte y colgarla y verla y todo eso, pero no es un profesional, él es un hombre de negocios, y no tengo nietos ni nada. Entonces, Isla vino y después de mucha negociación, idas y venidas, me adquirieron mi biblioteca y el archivo acumulado desde entonces, y todas las publicaciones que yo había hecho, y una parte de mi colección de arte. Entonces ahí está el cuadro completo, y ellos trabajan con universidades,
trabajan con investigadores. Entonces ahí hay una cosa postgeneracional que quien quiera, y que ellos animan también a que soliciten una beca y van y hacen cualquier trabajo de su maestría o lo que sea sobre X tema, en el que puede ser tuyo o de varias otras personas. Y ya para pronto Hunter College va a hacer un curso, y ni sabe sobre qué, Armando, artes visuales. Así que inevitable, y tampoco van a saber mucho. Pero yo le dije a la académica Harper Montgomery, que vino a Cuernavaca, le dije, mira, si vas a hacer ese curso, te conviene leer 2 revistas que fueron fundamentales para artes visuales. Uno fue una revista que se llama Cero, que la publicaba la Bienal de Gráfica en Puerto Rico, Julieta González, y le pedían a toda la gente, digamos, que del campo editorial, que mencionara la revista que más había influido y cambiado su vida. Y entonces le preguntaron a Tomás Ibarra Fraustro y dijo artes visuales. El número de arte chicano me abrió los ojos y fui inmediatamente, cambié de rumbo, y en lugar de estar en estudios estéticos, sí, ese número, y entonces él escribió en esa revista toda una narración de cómo le cambió a él su visión, y que a partir de estar de ver el número de artes visuales, también le dieron el trabajo en la Rockefeller Foundation para todo lo bicultural. O sea, si artes visuales no hubiera existido ese número, no hubiéramos tenido $9 millones en México para programas durante la estadía de Tomás en la Rockefeller. Ya está retirado y está viviendo en San Antonio. Por eso se sigue hablando de artes visuales. Ya te fregaste. Ay, Dios mío. Sí, la otra es una revista que un día que fui a dar unas conferencias en Los Ángeles, y the Los Angeles Institute for Contemporary Art tenía un journal, se llama The Journal, y salía cada 3 meses. Y estas chicas que editaban la revista vinieron a escucharme, y dijeron, bueno, te queremos invitar que hagas una revista bilingüe de arte latinoamericano en español e inglés, porque la revista era nada más inglés hasta esa época. Y entonces, pues fue genial, porque entonces estaba yo en artes visuales, pero había muchísima conexión con todo el mundo en América Latina, en Nueva York y en California, y entonces les mandé un cuestionario a curadores, coleccionistas y artistas, y ilustrado con muchísima obra. Pues ahí está, por ejemplo, Leandro Katz, Juan Downey, o sea, una multitud de personas que deberían de tener una exposición acá. Yo no veo exposiciones de gente extranjera, latinoamericana, que valgan la pena aquí en la programación. ¿Tú lo has visto? Estuvo la de Ana Victoria Jiménez y de Alicia D'Amico el año pasado, pero no sé qué más antes. Yo quiero contestar tu pregunta y acerca de lo de la modernidad. Mira, creo que de repente había un más o menos paso ahí tratando de ubicar en el museo, adentro del museo, lo que estaba sucediendo afuera. Y creo que la gestión de, bueno, hablar 60 años es mucho, la verdad, y ha sido un museo que nunca se ha cerrado y que siempre ha tenido gran actividad. Creo que la gestión de Jorge Alberto Manrique iba por ahí, sin duda iba por ahí, y además estábamos como muy contentos. Pasa lo que pasa, este asunto de intolerancia, la destitución de Manrique, y hay que hacer notar también algo que se habla mucho, pero que creo que es el foro adecuado: la gestión de Teresa del Conde. Una gestión muy conocida, pero creo que a esos niveles de
la contemporaneidad, la modernidad, la vanguardia, o como quiera decirse, de las nuevas corrientes, los nuevos lenguajes. Fue un retroceso la parte de Teresa del Conde. Muy buena obra sin duda, pero una obra clasicista, clásica, digámoslo así. Muy buena obra, y todo lo demás que no fuera obra de caballete, con esos lineamientos de, ante todo, pintura. El 80% en ese periodo fue pintura. Todo lo que no estuviera en esos lineamientos no existía para Teresa del Conde. Existía en el jardín o existía como cosa primera que se pero no como algo Como las secciones prioritarias. que fuera muy relevante. Ahora, a ella también le tocó un periodo muy fuerte porque venía del desastre absoluto el museo. Venía del desastre de la gestión anterior, en donde, si ya no me acuerdo quién era el que estaba, fue después de lo de Manrique, todo eso, y las salas casi siempre estaban cerradas. Entonces, yo creo que ella tuvo que, aparte de porque era lo que a ella le interesaba, y era el tipo de curadora que decía, vamos a hacer obra de no sé qué, y invitaba a todo el mundo que hiciera obra de lo que a ella le interesaba, que es un tipo de curaduría que a mí no me interesa particularmente, ¿no? Entonces, creo que tuvo que hacer eso y escogieron a ella, posiblemente por esa razón, ¿no? También. Pero sí, pero solo se entiende ese tipo de cosas por lo de la política, por eso yo nunca he querido volver a instituciones. ¿Cuándo quieres hacer una exposición de alguien como Juan Downey, su serie de América Latina por toda América? Y que, por ejemplo, hoy en día que está de moda lo del indigenismo, eso era precursora del indigenismo, y está con los Yanomami y todos esos grupos, ¿no? No se entiende. A mí me parece que el museo no está haciendo nada que tenga una proyección internacional, perdonen. Me parece que en cuanto a mantener el edificio y tener las exposiciones y la cantidad de exposiciones que tienen, está muy bien, pero es muy local, muy local. Y es más centrista que nada. Ni siquiera vemos a la provincia aquí. ¿Sí? Más que antes, sí. Un poco más que antes, sí. Ay, yo creo que se puede hablar de todas esas cosas, pero de entrada habría que hablar del presupuesto de los museos. Y del presupuesto te quitan 300. ¿Cuánto les quitaron ahora? La tercera parte. De por sí ya estaban, que no tenían ni para fotocopias, que estaban de veras en la pobreza más absoluta. No cuento todos los chismes, pero que me sé, pero dice uno, bueno, ¿cómo quieren que funcione un museo, que proponga algo, que haga algo, si no tiene presupuesto? Pero van y abren otro y otro y otro y otro, y entonces todos van quedándose sin presupuesto, lo cual es una verdadera tristeza, ¿no? Digo, ¿dónde hay dinero para adquisición? Ya hicieron exposiciones donde analizan cuántas mujeres hay y cuánto déficit tiene su colección. ¿Dónde está el dinero para que compren trabajo de mujeres artistas? Si tanto les interesa y tanto hay. Pues no hay dinero, ¿no? ¿Qué entra a los museos? Entra lo de pago en especie, entra lo que se dona del Sistema Nacional de Creadores. Yo no sé si este museo tenga, pero en general yo sé que los museos no tienen presupuesto para adquirir obras, no tienen presupuesto para hacer grandes investigaciones. Está... Bueno, yo estoy muy agradecida que pagaron mi hotel. Es maravilloso. Todavía falta. Que te Pero me dijeron que me iban a pagar, dice. Y como me dijeron, pues ya yo cuando como que... Bueno, me parece que, o sea, se están planteando distintos cuestionamientos a partir de sus experiencias sobre este museo. O sea, me parece que también de eso iba esta plática, ¿no? Como de cuestionar la historia, no solamente a partir de las exposiciones que tenemos en las salas, sino también a partir de las agencias y de las experiencias que ustedes tienen. Y además también dan válidas sus opiniones y sus aproximaciones ahora, ¿no? En relación con lo que mencionaba Carla sobre las exposiciones de arte latinoamericano, justo apenas abrimos la exposición de esa carpeta de arte latinoamericano, del perfil de arte latinoamericano que nunca sucedió en este museo, ¿no? Con obra de Downey, con obra de Grippo, con obras que después de
que esa exposición estaba planeada para 1972 y que nunca se llevó a cabo hasta este momento que se abre la Sala Gamboa con esa exposición, ¿no? Aquí arriba está la exposición. Entonces, son problemas que también tienen que ver con el mismo archivo, ¿no? Y con la configuración de las colecciones de los museos. ¿Hay vacíos en los museos? Claro que hay vacíos. Hay retos en los museos en relación con la adquisición de obras y con los procesos de donación de obras también, ¿no? Entonces me parece que estos temas son muy importantes que se abran en distintos campos, no solamente en lo institucional, sino también en otras facetas, en la academia, en el periodismo, en fin. Mi pregunta es que si ustedes han pensado en solicitar becas o apoyo económico para angas o cuantas exposiciones al extranjero, que también tienen dinero para promover muchísimas cosas a las que hay que acudir, pero hay que saber escribir. Yo soy una genial escritora de grant writer, ¿cómo se llama en español? Propuestas para becas para que te financien esto, aquello, lo tercero, lo cuarto. Bueno, también unas para el tema de blanco. El libro mío que lo está editando él, estamos encontrando los mismos problemas de la institución mexicana, ¿verdad? Todos mis textos críticos, que a partir de que Edgar vio mi exposición homenaje en el Museo Tamayo, ahí había unos recortes del periódico del Excelsior de los 60s. Inclusive hizo un número de Cubo Blanco sobre el encontrón con esas, y lo analiza críticamente. Y de ahí pidió más y más y vino a mi casa y tiene todo lo que he escrito, que por cierto tengo un asistente en Nueva York que me preguntó que si yo sé cuánto he escrito en toda mi vida, y yo no me acuerdo. Y yo no lo he contado tampoco. Sí. Pero es muy bonito el título que escogiste para el libro. No sé cómo se traduce al español. Becoming. Es secreto todavía. ¿No se puede decir? Being and becoming, : of borders and other barriers. ¿Verdad? Ay, que lo diga yo. Beyond the borders. Bueno, no sé si están de acuerdo, quieren comentar algo o pasamos a las preguntas de los asistentes que seguramente vinieron para estar cerca de ustedes, para que también compartan sus pues eso, ¿no? No lo oficial, sino otras cosas que pueden ser íntimas, que nos expliquen muchas cosas de por qué el museo está como está. Oye, antes de pasar yo quiero contar una anécdota íntima con Mónica. Entonces un buen día estaba yo en Nueva York y pasé por la 8ª Avenida y tenía el pelo muy maltratado. Y entonces vi un peluquero que nomás tenía una silla de tijeras. Y dije, ¿qué se hace con esto? Me tocó el cráneo. Y dice, tiene usted un cráneo muy bonito, a ver, le rasuramos todo. Entonces me rasuré totalmente. Entonces, calva, llegué aquí a Artes Visuales y Fernando Gamboa, que tenía la oficina opuesta, también veía al estacionamiento, me vio entrar y me mandó a llamar. Me dijo, oye, chatita, ¿qué te pasó? ¿Te dio tifo o qué? Entonces ya me empezó a crecer, sobre todo me acuerdo que me empezó a crecer derechito para arriba aquí y me encantaba la regadera. Era lo más sensual la regadera, ¿no? Pero entonces una vez que empezó a crecer así como que raro, andaba yo pues en Mark's Place y vi un lugar donde te pintaban como pez tropical con naranja, verde, azul.
Entonces me lo pinté y regresé a la oficina y me manda a llamar Fernando. Y me dice, tengo una queja de muy arriba, que tú y tu personal tienes pura gente rara trabajando contigo. Y le dije, bueno, raros, ¿por qué? Dice, hay mucho extranjero. O sea, había esa fobia también. Y dije, bueno, empezando por mí, yo soy extranjera, ¿no? A ver, mándame con el subsecretario, el secretario, el que sea que está reclamando que hay mucha gente rara y extranjera aquí. Entonces me dijo, no te preocupes, yo lo arreglo porque ya sabía que iba yo a ir sin pelos en la lengua, que ya me conociste. Nos vamos por otro lado. Yo creo que todavía mi lugar favorito en este museo son las escaleras, porque recuerdo cuando abrió el museo y recuerdo viniendo y recuerdo lo divertido que es subir haciendo ruido y el eco, y ya sale el eco ahí arriba. Entonces sigue siendo mi lugar favorito de recuerdos. A mí también las escaleras y el espacio, el hueco de abajo que tiene un eco fabuloso en donde leí esas tarjetas. Entonces, como llegué como a la octava y bajó Patiño, me dice, ¡basta, Carla! Y me arranca el micrófono. Estaba arrancar el micrófono, ¿verdad? Te cuento cuando me lo arrancó a mí. Patiño te arrancó el micrófono. ¿Aquí en el museo o...? No, fue en el Faro. Ah, ya. En una conferencia. Y me lo cacheteé. Después nos hicimos muy buenos amigos porque me lo cacheteé. Harta acción. ¿Tú, Armando, tienes un lugar favorito del museo, además de las escaleras, o también son algo interesante para ti? Curioso esto que se toma. Creo que ese tema, mi recuerdo es como finales de los 60, cuando Adolfo, por la secundaria, lo mandan a ver una exposición en el Museo Arte Moderno. Y durante mucho tiempo, o al menos en un buen rato, en el descanso de las escaleras en el centro, estaban los magiscopios de Feliciano Oveja. Entonces es mi primer recuerdo, y muy recurrente, con Adolfo y del museo, que veníamos al museo siendo él un niño grande, más grande que yo tenía 10, 11 años, y que nos divertíamos mucho con los magiscopios de Feliciano Bejaray. Incluso hay alguna foto de Adolfo ahí del 69, 68, con los magiscopios ahí puestos. Entonces cuando los quitaron, me acuerdo que pusieron otros magiscopios en otro momento muy cercano, y ya cuando los quitaron y ya no había nada, entonces extrañábamos los magiscopios. Bueno, vamos a dar apertura al público si tiene algún comentario, si quiere compartir alguno de los fantasmas que le han aparecido aquí en el museo, o si tienen alguna pregunta para las personas que están invitadas esta vez. ¿Alguna o alguno de ustedes tiene? Gobierno de México.